Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 24 de octubre, es que se celebró la cumbre de los BRICS en Rusia. BRICS, como recordarán, es el acrónimo de, de las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, grupo al cual se han integrado recientemente países, sobre todo de Oriente Medio. La declaración final dijo estar a favor de, cito, la reforma de la ONU, incluido su Consejo de Seguridad, con el fin de incrementar su democracia, representatividad y efectividad y la ampliación de la presencia de países en desarrollo. Esto porque hay países como Brasil que desearían convertirse en miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque sin derecho a veto. La declaración dice que han aparecido nuevos centros de fuerza, lo cual contribuiría a un orden mundial, cito, más justo, democrático y equilibrado, y donde el uso de la palabra democrático se vuelve una ironía de mal gusto es cuando se dice que se busca la cooperación en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, cuando la mayoría de los integrantes son estados autoritarios que no respetan ninguno de los dos. Eh, Ahora, en lo que sí tienen un punto a favor es que denuncian las sanciones unilaterales contra dos de sus miembros, Rusia e Irán, porque, y esto es verdad hasta donde yo he podido investigar, los principales afectados terminan siendo los ciudadanos y no el régimen. Los BRICS se fundan en 2006, la primera cumbre es en 2009, se amplió hace menos de un año y representan hoy en día 37% del Producto Bruto Global. La segunda noticia es que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, instó a Israel a poner fin a la guerra en Gaza. Pero habría que recordar que esta es su 11ª visita a Oriente Medio, lo dijo desde Arabia Saudita, y hasta ahora su mediación no solo no ha resuelto la crisis en Gaza, sino que tampoco previno la expansión del conflicto a otros países. Antes de partir, dijo Blinken, ahora es el momento de convertir esos éxitos en un éxito estratégico duradero, refiriéndose a la muerte de dirigentes de Hamas y Hezbollah, y quedan dos cosas por hacer, traer a los rehenes y poner fin a la guerra con un conocimiento de lo que vendrá después. En relación a esto último, dijo que en su reunión con su homólogo saudí, continuaron las conversaciones sobre cómo establecer seguridad, gobernanza y reconstrucción en Gaza después de la guerra. Y por último, murió el fundador de la Teología de la Liberación, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, a la edad de 96 años. Él es uno de los que inspiró la denominada opción preferencial por los pobres a través del libro publicado en 1971 llamado Teología de la Liberación, en donde él acuña el término. En este libro dice que la pobreza es un estado atentatorio contra la dignidad humana y por ende contrario a la voluntad de Dios, y que no siendo un hecho natural, sino una condición creada por los seres humanos, es susceptible de cambiar. En la década del 80, la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio de la Inquisición, dirigida en ese entonces por Joseph Ratzinger, que luego sería el elegido Papa bajo el nombre de Benedicto XVI, y cargo al que renunció, alabó la preocupación de la teología de la liberación por la justicia social y los pobres, pero a su vez criticó el empleo del marxismo como método de análisis, cosa que nunca negó, habría que decir, el propio eh, Gutiérrez, aunque aclaró que, digamos, eso no hacía de la teología de la liberación una doctrina marxista. Eh, Gutiérrez, además, siempre insistió en que su teología de la liberación estaba en consonancia con la doctrina social de la Iglesia y con los enunciados del Concilio Vaticano II.
En 2003, padre Gutiérrez recibió el premio Príncipe de Asturias junto con el periodista polaco Kapuscinski por, cito, su coincidente preocupación por los sectores más desfavorecidos y por su independencia frente a presiones de todo signo. En cuanto al tema de análisis, en la sesión pasada recordarán que di la perspectiva optimista de sectores del Partido Demócrata sobre las elecciones del 5 de noviembre próximo, aunque ya se ha empezado a votar por correo en buena parte de los Estados Unidos, y dije que yo no hacía pronósticos electorales, porque así como hay quienes creen que las encuestas hoy en día ocultan un sesgo en favor de los demócratas, y habría que decir que eso fue cierto en la última elección nacional, la de medio término en 2022, también hay quienes, como un podcast del diario The New York Times, hay quienes creen que hay un voto oculto en favor de Trump, porque dadas las achotadas que digamos, endilga a la humanidad Trump con frecuencia, como que los inmigrantes envenenan la sangre de los Estados Unidos, habría un voto vergonzante por Trump. Yo tiendo a creer que esto último no es cierto. Yo no sé quién va a ganar la elección, aclaro eso de antemano, pero digamos que uno podría haber argumentado eso en favor de Trump en 2016, pero fue candidato y fue elegido presidente en 2016, volvió a ser candidato en 2020 y ahora lo es nuevamente en 2024. Yo francamente dudo que si alguien no quiere declarar que va a votar por él sea por vergüenza a estas alturas. Pero en fin, quería tocar otro tema vinculado a las elecciones y es el tema del financiamiento de campañas, porque con base en la decisión de la Corte Suprema de 2010, conocida como Citizens United versus Federal Election Commission, la Corte Suprema determinó que no podía establecerse el límite a la cantidad de dinero que los aportantes podían entregar a una campaña, porque el aporte podía ser considerado un ejercicio del derecho a la libertad de expresión amparado por la primera enmienda de la Constitución estadounidense. La paradoja es que esta decisión de la Corte Suprema generó un temor en los demócratas que no ha tenido fundamento en la realidad. El temor era que, dado que los republicanos eran el partido más cercano a los intereses empresariales, iban a poder recaudar mucho más dinero y que esa mayor recaudación se iba a expresar en mejores resultados electorales. No ocurrió ninguna de las dos cosas. En primer lugar, los demócratas siguieron recaudando casi sistemáticamente más dinero a nivel de campañas presidenciales que los republicanos. Obama recaudó mucho más que Romney en 2012. Hillary Clinton recaudó más que Trump en 2016, casi el doble. Y sin embargo perdió la elección, que es el otro tema. Los demócratas siguen recaudando más que los republicanos, que era lo que se temía más bien iba a ocurrir a la inversa por la decisión de la Corte Suprema, y que eso iba a condicionar resultados electorales más favorables a los republicanos. Los demócratas recaudan sistemáticamente más dinero y eso no les garantiza el triunfo. Kamala Harris, por ejemplo, en agosto de este año recaudó 190 millones de dólares contra 45 millones recaudados por la campaña de Trump. Y según un artículo del diario Financial Times, Harris recaudó desde que entró a la contienda, es decir, en 3 meses básicamente, más que Trump a lo largo de toda su campaña. En 3 meses, Harris recaudó 971 millones de dólares, según Financial Times. Desde enero de 2023, Trump recaudó 894 millones. Entonces, el temor de los demócratas a que la decisión, según el cual la decisión de la Corte Suprema iba a implicar que recaudaran menos y que perdieran más veces las elecciones, claramente no se ha concretado. Y como ya dije, ¿no? A nivel presidencial al menos, hay evidencia de que mayor gasto en publicidad no tiene un efecto significativo sobre el resultado electoral.
Eh, Esto lo dice Lynn Babrek de la Universidad de California en Los Ángeles, que en 2020 no encontró mayor efecto sobre el resultado electoral producto del dinero destinado a campaña publicitaria. Acá está el otro tema en el cual se destina parte de los fondos. La mayor parte va a campaña publicitaria, pero parte va a la campaña que busca movilizar electores el día de la elección o en la etapa previa. Es decir, conseguir que efectivamente voten. Eh, Ahí no está tan claro si el dinero tiene o no un efecto significativo. Eso todavía está en discusión en la academia. Eh, En todo caso, como reitero, los demócratas recaudan más y claro, primero no es cierto que los republicanos sean el partido de los empresarios y los demócratas de la clase trabajadora. La cosa es bastante más matizada y la mayoría de los demócratas reciben grandes fondos de campaña y luego, digamos, son objeto de campañas de cabildeo en mayor proporción incluso que los republicanos. No son menos proempresariales que los republicanos, aunque claro, son distintos tipos de empresarios los que aportan a los distintos partidos. Digamos, las empresas industriales que, por ejemplo, temen la competencia exterior o cambios en materia de legislación tributaria, más que otros sectores empresariales a los que me voy a referir en un minuto, aportan habitualmente más a los republicanos que los demócratas. Pero las formas de capital más móviles, perdón, digamos Silicon Valley, donde están, digamos, las empresas tecnológicas, por ejemplo, son menos vulnerables a decisiones internas precisamente porque tienen la mayor facilidad de salir del país y lo que tienen que llevarse consigo son sus cerebros, no grandes instalaciones, ¿no? Eh, bueno, esos sectores son considerados parte del cosmopolitismo liberal, la llamada élite globalista, la que critica a la derecha radical. Son liberales en temas sociales, pero además los demócratas han demostrado ser mejores que los republicanos con los pequeños donantes, los que donan menos de $200, cuyas contribuciones han crecido como proporción del total. Harris, por ejemplo, aunque no solo pequeños donantes, ha tenido 4.900.000 donantes, que es casi 3 veces el total de donantes que aportaron a la campaña de Trump. Entonces, por ambas vías, porque reciben dinero de grupos empresariales y porque reciben donaciones individuales relativamente pequeñas, en mayor proporción que los republicanos, los demócratas han logrado mantener un gran apoyo eh, en cuanto a aportes de campaña. Ahora, si el dinero, como dije, no hace una gran diferencia en el resultado final, por lo menos a nivel presidencial, ¿por qué se gasta tanto en publicidad? ¿No? Y ahí la respuesta más probable, o las respuestas más probables son dos. La primera es que, claro, la victoria se obtiene en el margen. Biden, por ejemplo, en 2020 sacó 7 millones de votos más que Trump, pero a la postre ganó la elección por una diferencia de unos 44.000 votos en 3 estados pendulares. Entonces, claro, la diferencia que hace la publicidad no es mayúscula, pero no necesita hacerlo para alterar el resultado. Como digo, Biden gana la elección presidencial porque gana por 44.000 votos de diferencia en 3 estados pendulares, que si mal no recuerdo había ganado Trump en 2016, entre ellos Pensilvania. Eh, la segunda razón es que, digamos, la publicidad electoral no tiene un gran efecto en términos de hacer que la gente vaya a votar, pero sí tiene un efecto en evitar que alguna gente vote. Eh, Según una investigación de académicos de la Universidad de Northwestern,
la publicidad negativa, es decir, contra el candidato rival, en un país en donde suele haber dos grandes candidatos en elecciones presidenciales, la publicidad negativa disminuye el voto en favor del candidato atacado en mayor proporción en que el voto, el aumento en el voto que produce la publicidad positiva. Es decir, la publicidad en favor de mi candidato no tiene un impacto sobre el número de votantes tan grandes como la publicidad en contra del candidato rival. Y eso es importante para entender la estrategia de Trump, porque Trump siempre ha tenido un nivel de desaprobación a su gestión como presidente o a, digamos, su desempeño político ligeramente superior al 50%, casi siempre. Entonces, para Trump, la clave para ganar es deprimir el voto del rival con publicidad negativa. No tanto hacer publicidad en favor suyo, dado que su imagen no levanta significativamente en las encuestas, no importa lo que haga. Y eso ayuda a entender por qué es tan negativa la campaña de Trump. No es la única explicación, pero es parte de ella. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.